En este vídeo voy a contestar a la pregunta de cuánto cuesta vender en Amazon FBA en 2025, así que vamos con ello. Hay muchísimas teorías sobre cuánto dinero realmente necesitamos para empezar en Amazon y aquí lo que voy a hacer es explicar el por qué necesitamos X dinero y cómo funciona exactamente. Así que vamos con la presentación. Seguramente muchos habréis escuchado, compra en Alibaba a 2 euros, vende en Amazon a 30 y gana pues muchísimo dinero. Bueno, pues por mucho que compramos a 3,20 como aparece en la pantalla y vendamos a casi 27 euros, hay muchísimos costes detrás y quiero enseñároslo uno a uno para que veáis pues, exactamente todo lo que se necesita, todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de vender en Amazon, porque no son quitar dos tarifas y ya está, hay muchísimo más detrás. Primero que todo hay que entender que el producto se fabrica en X lado, puede ser España, puede ser China, puede ser India o puede ser la Conchinchina, pero hay que enviarlo a los almacenes de Amazon, porque el modelo de negocio Amazon FBA significa que es Amazon el que gestiona la logística. Literalmente FBA significa Fulfilled by Amazon, vamos, que él envía a Amazon los pedidos al cliente final. Pero para que Amazon envíe los productos al cliente final, pues tiene que tener los productos, evidentemente. Entonces, tenemos primero el coste del producto, que es el coste que nos pone nuestro proveedor. Y repito, me da igual que sea en España, Francia, China, India, o sea, el precio que nos ponga, ¿vale? Luego envío a los almacenes de Amazon. Lo mismo, me da igual desde dónde hasta dónde, pero eso hay que imputarlo. Puede ser 50 céntimos, pues puede ser 10 céntimos o puede ser 20 euros, ¿vale? Va a depender mucho del volumen y peso del producto. Luego tenemos la tarifa de referencia. Generalmente suele ser un 15%. Y ahora matizaré el por qué es 15,45, ¿vale? Amazon normalmente, pum, en sus tablas te aparece ese 15%. No obstante, por ejemplo, en suplementos alimenticios, si el precio es menor de 10 euros, pues es menor, ¿vale? La tarifa. En fin, en joyería es menor, en ropa pues es menor. Así que cada categoría va a tener su porcentaje, pero el 95% van a ser ese 15%. ¿Qué sucede? Que la tasa Google ha hecho que, pues, que Amazon tenga que pagar más por ciertas cosas, por lo tanto nos está imputando a nosotros esa tasa, ¿vale? Entonces eso pasa a ser de un 15 a un 15,45%. No os lo va a explicar fácil Amazon en su web, os lo estoy resumiendo yo aquí porque llevo mucho tiempo vendiendo y sé exactamente cómo funciona. Luego tenemos la tarifa logística FBA. Básicamente es lo que te cobra Amazon por coger tu producto de sus almacenes y enviárselo al cliente. Pero tú ya lo tienes que haber enviado a los almacenes, que es lo de envío a los almacenes de Amazon, ¿ok? Entonces, esa tarifa va a depender del tamaño del producto y del peso del producto, ¿vale? Entonces, esto lo estaré explicando en profundidad, ¿vale? Porque voy a tocar todos estos puntos, pero primero quiero explicaros que todos los que existen. Como decimos, hay que enviar los almacenes de Amazon y luego Amazon lo envía al cliente. Bueno, pues Amazon por tener tus productos en sus almacenes no lo hace gratis. Te cobra una tarifa de almacenamiento que va en función de metro cúbico por tiempo, ¿vale? Si tú tienes una porción de metro cúbico un día, pues te van a cobrar prácticamente nada, ¿vale? Eso también lo vamos a ver, cómo calcularlo, cómo saber exactamente cuál es, etc. Pero hay un coste. Y es un coste, o sea, si tú eres un producto que es un sofá, pues eso pequeño no va a ser, ¿vale? O sea, si tú tienes, pues, una micro SD, pues es irrisorio, pero, bueno, pues va a depender mucho del tamaño del producto, ¿ok? Aquí el peso da igual. Luego tenemos campañas publicitarias, códigos de descuento, etc. Y generalmente yo suelo estimar un 3, un 5% del precio del producto, ¿vale? Sí que es verdad que cuando estamos haciendo lo que se llama lanzamiento es más alto, pero pues bueno, generalmente suele ser, yo tengo un 3%, ¿vale? De gasto publicitario del total de precio del producto. Se llama tacos, pero no es objeto del día explicar esa parte. Luego, pues veréis que tenemos el IVA, ¿vale? El IVA es el impuesto del valor añadido, eso son las siglas, y es dinero que tú cobras, recaudas, pero no es tuyo, se lo tienes que pagar a la agencia tributaria o más bien conocido como Hacienda. Así que no es dinero nuestro, no es beneficio, hay que pagarlo. Así que lo tengo que restar, ¿vale? Luego tenemos las devoluciones. Y aquí quiero matizar bastantes cosas, ¿vale? Porque todos tenemos devoluciones. El que diga que no tiene es porque no ha vendido suficiente, ¿vale? Puede ser un ratio más alto o más bajo. Pero si sois compradores de Amazon sabréis que podéis devolver por cualquier motivo.
y simplemente, o por ejemplo, no estando en casa ya cuenta como una devolución. ¿Okay? Entonces, el no tener en cuenta las devoluciones en nuestros costes es un error garrafal, porque hay productos, que luego lo veremos como joyería, que tienen hasta un 20% de devolución. O sea, las devoluciones perdemos dinero con los envíos. O sea, hay que tenerlo muy claro y si no lo ponemos aquí, estamos de verdad perdiendo muchísimo, muchísimo dinero. O sea, es como si estuviésemos con una venda en los ojos, ¿ok? Así que recomiendo a todo el mundo poner un mínimo aquí, ¿vale? Yo pongo un 5%, pero pues es estimar, ¿no? Al menos un 5%. Y luego tenemos otros como cuota de autónomo, pues software, formación, etc. ¿Vale? Y eso pues al final le restas todo al PVP, se te queda un beneficio y un margen respecto a PVP. El margen se puede calcular respecto a PVP o se puede calcular respecto a lo que es base imponible, básicamente, PVP menos IVA, ¿vale? Yo lo estoy calculando respecto a PVP porque en el mundo de Amazon se suele hacer así. Yo sé que en muchos casos en España o en Latinoamérica se calcula el margen sobre lo que es base imponible, pero bueno, simplemente que sepáis, es una pequeña diferencia, pues al final el beneficio neto es el mismo o beneficio bruto es el mismo, pero pues el porcentaje sería más alto si se hace obviamente sobre base imponible, porque la base imponible es más pequeña que lo que sería el precio de venta, ya que hay que restar el IVA. Así que ahora voy a ir uno por uno explicando todos estos gastos más profundamente. Primero tenemos la tarifa de almacenamiento, ¿vale? Aquí tengo una captura de pantalla de lo que es la tarifa de almacenamiento y como veis, pues va a depender del tipo de producto, tamaño, ¿vale? Porque veis que para ropa y accesorios y demás es bastante más baja la tarifa. En cambio, pues para la mayoría de categorías, pues es un poquito más alta. Y como veis, en lo que se llama Q4, el último trimestre del año, es más caro el almacenamiento. Yo siempre cojo como esa parte para estimar porque prefiero pues estimar hacia abajo, ¿vale? Y como veis aquí aparece metro cúbico barra mes, ¿vale? ¿Esto qué implica? Esto es lo que te cobrarían si tuvieses un metro cúbico un mes en Amazon, entero, sin moverse. ¿Qué ocurre? Esto es algorítmico, ¿vale? Es decir, si tú tienes tu producto, ¿no? Por ejemplo, porque esto hago productos, ¿no? Tu producto hace 0,0001 metro cúbico y está un día, pues bueno, pues no es nada, ¿no? Pero hay algunos que estarán un día, otros estarán un mes, otros estarán 30 días, porque cada producto, o sea, no vendes, imagínate que envías 100 productos a Amazon, no vendes los 100 de golpe, por lo tanto hay algunos que estarán más tiempo, otros menos tiempo, ¿no? Entonces hay que dividir entre metros cúbicos y mes, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues 30 días. Si tiene el mes 30 días, pues se dividiría, ¿ok? Como al final se complica un poco, pues lo que solemos hacer es utilizar Helium 10, que te lo calcula automáticamente, o lo que es ChatGPT, que también te lo calcula automáticamente, te hace una buena estimación, ¿ok? Si conseguís rotar bastante rápido, esto es nulo o prácticamente nulo, ¿ok? O sea, genial. Bien, luego tenemos lo que sería la tarifa de Amazon, la tarifa logística. ¿Vale? Aquí he puesto algunos ejemplos y como veis va en función del tamaño y el peso. ¿Vale? Al final de todo, pues enseñaré las tablas porque es importante. Y quiero hacer un matiz que mucha gente no se da cuenta y muchos alumnos tienen problemas y es con que no se dan cuenta que hay una cosa que se llama peso dimensional, ¿vale? Que lo que hace es que si tu largo por ancho por alto, ¿vale? Las tres medidas que hay, es mayor, bueno, en el caso de Amazon se divide entre 5.000, ¿vale? Y os enseñaré exactamente dónde está. Es mayor que tu peso real, ¿vale? Pues entonces se aplica tu peso volumétrico. Y por ejemplo, pese 250 gramos, que estaría aquí, pues con un producto muy voluminoso, pues está, por ejemplo, en casi 2 kilos, 1,9, ¿vale? Entonces entrarías aquí. Mucho cuidado porque la tarifa es bastante distinta y puede ser que los cálculos que hayas hecho anteriormente pues no te valgan para absolutamente nada, así que mucho cuidado con eso. Vale, para la parte de los envíos a los almacenes de Amazon, que sería este, si traéis desde China, pues hay una parte que se llama aranceles que hay que pagar, ¿vale? Y va a depender también del tipo de producto que vendas, y eso te dará lo que se llama un HS Code o Taric Code, ¿vale? Código Taric. Que básicamente te dice el porcentaje de aranceles que tienes que pagar en función del tipo de producto que tú tienes. ¿Vale? Eso que hacen los chinos de cerrarte precio por kilo, pues es algo que realmente no podrían hacer porque va a depender muchísimo de tu tipología de producto, ¿ok?
Así que muchísimo, muchísimo cuidado con esto. Vale, y ahora la parte clave, que son las devoluciones. ¿Y cómo se calculan estas devoluciones? Pues se va a calcular el envío FBA, ¿vale? La devolución a los almacenes de Amazon. ¿Esto qué implica, no? O sea, ¿cómo se calculan las devoluciones? Primero que todo, hay que entender que nosotros vamos a enviar el producto al cliente, ¿no? Porque si no, no hay devolución. Si no hay envío inicial, no hay devolución. Entonces, se lo enviamos. El cliente dice, no lo quiero, por el motivo que sea, o no está. Pepito dice, que no me gusta tu producto por cualquier motivo. ¿Y qué hace? Pues te lo devuelve a los almacenes de Amazon. Lo gestiona Amazon, obviamente, ¿no? Amazon dice, mira, yo esto gratis no te lo puedo hacer, te voy a cobrar la mitad de lo que vale enviárselo al cliente. Esto no lo paga el cliente, pero nosotros sí. O sea, los clientes de Amazon se piensan que, claro, la devolución es gratis. Bueno, la devolución no es gratis, la pagamos nosotros los vendedores. Entonces, ahí hay unas pérdidas, ¿vale? Obviamente, has enviado y te lo han devuelto y tú ahí no has cobrado nada porque el cliente ha hecho la evolución, o sea, cero patatero. Y Amazon esto no te lo va a seguir cobrando, o sea, eso es así. Sea Amazon o sea DHL o quien sea, ¿no? O sea, eso te lo van a cobrar. Luego, pues, ¿qué va a pasar? Que muchos clientes te van a devolver un producto un medio usado. ¿Y qué vas a hacer? Pues decirle a Amazon que te lo devuelva a tus almacenes, a tu casa o donde sea. Eso te va a costar un dinero, ¿vale? He puesto aquí 0,41, pero como veréis, pues va a depender del tamaño, va a depender de muchísimas cosas y eso va aumentando con el tiempo. ¿Qué sucede? Que gracias a Dios, pues no todos los productos nos lo devuelven, porque si no, siempre es pérdida. O sea, tenemos aquí unas pérdidas que todo es pérdida. ¿Qué pasa? Que tenemos que suplir esas pérdidas con el resto de producto que no nos devuelvan. Y por eso pues decimos, oye, que solo tenemos un 5% de evoluciones. Por lo tanto, este gasto lo prorrateamos entre las 95, vamos a decir, ¿no? Otras, de manera que se nos queda que solo, pues, 0,43 sería lo que imputamos a todas las unidades, ¿vale? Al 100%. O sea, básicamente cuando estamos haciendo unos cálculos antes de lanzar un producto, pues esos 43 céntimos se los tenemos que imputar como devoluciones. Y por favor, no hagáis el fallo de coger en vuestro Excel o en vuestra hoja de cálculo o lo que sea y poner 43 céntimos. No, porque si vuestro envío son 10 euros aquí, obviamente esto no va a ser 43, va a ser mayor de 43. Simplemente algo que tengáis en cuenta, ¿vale? Y yo he cogido estas capturas de pantalla del propio Amazon. Si ya estáis metidos en el mundo de Amazon, sabréis que esto es la letra de Amazon. Dice que las devoluciones van entre un 5 y un 15%. Esto está en Estados Unidos, sí que es verdad. Y luego nos dicen exactamente cómo se calculan, ¿vale? Que la devolución como tal nos cuesta el 50% de la tarifa FBA, que es lo que aparece en esta segunda fila, ¿ok? Vale, entonces ya he explicado todos, ¿vale? Porque el precio del producto, o sea, no tengo mucho más que explicar. Y en los envíos a los almacenes de Amazon lo que he explicado, que es un poquito más complejo, es la parte de los aranceles. El resto, pues, es tal cual, ¿vale? Y en esta hoja de cálculo yo lo que hago es, pues, ponerme aquí todos los gastos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me faltaría, pues, lo que me voy a gastar en Publi, que pues he hecho un 5% del PVP, ¿vale? Y lo que se me quedaría, pues, esos 9 euros por producto. Obviamente, cuanto más costoso sea el producto de venta al público, pues con mismo margen voy a ganar más dinero, ¿no? Porque pues, el producto es más caro. Y como comentaba, vale, aquí una tabla de tarifas logísticas, estas se actualizan cada X tiempo. Vale, y algo que quiero comentar es la parte del peso volumétrico, que es lo que había comentado aquí, ¿vale? Largo por ancho por alto, dividido entre 5000, ¿vale? Tenemos diferentes tarifas en función del tamaño y precio. Por ejemplo, aquí estos tienen que ser por debajo de 10 euros 11 euros en Alemania y 12, pues por ejemplo en España, ¿vale? Así que si superáis ese precio ya no entraría en estas tarifas. Es lo que antes se llamaba pequeños y ligeros. Luego tenemos la mayoría de tarifas y estas son tarifas locales, ¿vale? Si tenéis el número de IVA. Básicamente, si sois españoles y almacenáis en España, ya se os aplica esta, pero no se os aplica en Francia, Italia, etc., ¿vale? Tendréis que tener lo que es un número de IVA o una identificación fiscal allí para poder almacenar. Si no, se os aplicarían tarifas como estas, que es de la Red Logística Europea, que se llama EFN, European Fulfillment Network, ¿vale? Y luego os comento la parte de almacenamiento, ¿vale? Tenemos aquí tamaño estándar, pero donde esto es el recargo, ¿vale? Aquí tenemos las tarifas por almacenamiento, pues tenemos para la mayoría de países, que es estos, ¿vale? Estos son los costes,
para la mayoría de categorías, pues a final del trimestre es 47,5, lo cual es pues, bastante. Y el resto del año es 27,54. Así que, bueno, pues si vamos a tener un metro cúbico entero un mes entero, pues eso es lo que nos cobrarían. Obviamente, pues va a depender mucho de la velocidad de ventas, del tamaño del producto y de pues, muchísimas cosas más. Así que generalmente estos son la mayoría de cosas que tienen que vender en Amazon, ¿vale? Hay un coste más que es la tarifa por ser vendedor profesional, que es de 39 euros. Eso es fijo, da igual que vendas 1 euro, que vendas 200 millones al mes, ¿vale? Eso es mensual y te lo van a cobrar. Existe la opción de vender como se llama individual, que te cobran 1 euro por cada pedido que te haga, ¿vale? Entonces, obviamente, si vendes 1 euro no te interesa estar en modo profesional, te interesa estar en modo individual. Pero bueno, digamos que si nos metemos en este negocio es porque ya queremos, ¿no? Bueno, como tal, vender más y 1 euro por pedido es una tremenda barbaridad. Estos son los gastos asociados al producto de vender en Amazon y espero que os haya gustado, que os sirva toda esta información para tener más claridad y nos vemos en el próximo vídeo.